Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Les comparto que pintamos la fachada. Aún seguimos dando mantenimiento a esta parte de la casa. Pronto les estaré compartiendo el resultado. Vamos a comenzar esta mañana preparándonos un tecito de limón. Es mi té favorito. Y también vamos a preparar el desayuno para mi bebé. Me encanta comenzar mis mañanas con calma, tranquila. Levantarme y alistarme temprano hace que la mayoría de veces esto sea posible. Con un bebé mis mañanas suelen ser impredecibles, pero muy emocionantes. Mucho tiempo me sentí insegura en el lugar que crecí. Crecí en un hogar dividido y lastimado. Sin embargo, no quiero tomar esto como una excusa para no hacer lo que debo ahora que Dios me ha permitido formar un hogar junto a mi esposo. Leí acerca de una técnica japonesa que consiste en reparar cerámica rota con resina mezclada con polvo de oro. Estas piezas se vuelven más valiosas de lo que eran antes. Las fracturas no se ocultan, sino que se resaltan, aceptando el daño y transformándolo en algo hermoso. Mi esposo y yo ambos venimos de familias rotas. Dios nos unió y nos ha ido transformando poco a poco. Todos los días quiero tomar la decisión de hacer de mi hogar un lugar en donde mi hijo se sienta seguro y mi esposo confortado. Quiero disponer mi corazón para aprender a ejercer mi rol como madre y esposa, conforme al diseño de Dios. Quiero depender de Dios y ser moldeada. Eso significa que es necesario romper patrones, aunque esto te quiebre cada día. Te rompes porque Dios está haciendo de ti algo nuevo. Estamos en un proceso, eso significa que habrá errores y también necesitaremos aprender de ellos y seguir.
Cuesta entenderlo, pero debes saber que Dios te está tratando con amor. Vamos a hacer unas ricas albóndigas en salsa verde con calabacita y verdolagas. También las vamos a hacer versión para bebé. Lucas está por cumplir 2 años, así que ya se incorporó prácticamente al menú familiar. Eso me facilita más las cosas en la cocina. Para desinfectar mis verduras, lavo bajo el chorro de agua para retirar toda la tierra, sobre todo aquellas que estuvieron expuestas al suelo como la papa, zanahoria o lechuga. En este caso tengo calabacita, verdolaga y hierbabuena. Voy a utilizar este desinfectante según las instrucciones del fabricante. Sé que últimamente se ha popularizado mucho la técnica de bicarbonato con vinagre o alguno de estos dos. Yo no se los recomiendo, queridas amigas, porque no está comprobado que eliminen todas las bacterias y ninguno de estos métodos está bien regulado. Quiere decir que cada quien tiene su forma de hacerlo y no hay un estudio que lo respalde, por lo que corremos el riesgo de no estar desinfectando correctamente los alimentos o en su totalidad, y recordemos que hay bacterias que son muy resistentes. Alimentos con cáscara pueden frotarse con un cepillo limpio que de preferencia esté destinado solo para este fin. Y por ejemplo con la lechuga o col separo hoja por hoja para lavarla. Mientras estoy haciendo esto, tengo tomate y chile verde en la estufa para hacer la salsa. También puse a precocer el arroz para incorporarlo a la carne más adelante. Me apoyo programando mi cronómetro con Alexa y ya que sonó, retiro el agua con la que desinfecté las verduras. Los tallos de frutas y verduras no se deben retirar hasta después de haber sido desinfectados. En este caso, que tengo hierbabuena y verdolagas, se deben cortar después de haber sido desinfectados también y no antes, para no exponer el interior. El huevo y el arroz nos van a servir para que no se nos deshagan nuestras albóndigas.
Para la salsa, primero licúo el tomate con la cebolla y ajo, separo un poco de aquí para hacer las albóndigas de mi bebé y después agrego los chiles y vuelvo a licuar. Acitronamos cebolla en un poco de aceite, la retiramos y agregamos nuestra salsa. Dejamos hervir por unos minutos y después agregamos un poco de agua. Las voy a acompañar con un arroz rojo. Más rápido, sí. Vamos a agregar las albóndigas a la salsa y aquí también aprovecho para separar las que voy a utilizar para la comida de mi bebé. Aquí ya andaba un poquito a la carrera, como ya saben, con un bebé uno siente la presión de que en cualquier momento te puede venir a buscar. Por último agrego la calabacita, dejo que se cosa unos 10 minutos y apago. A mi bebé le encanta ayudarme a pelar tomates y así yo aprovecho para hacer la comida. Ya me vine a sentar ahorita aquí con él para ayudarle y terminar de pelar todos los tomates. Ya acabamos. Rectificamos de sal y ahora sí está lista la comida para servir. Gracias. ¡Ay, cuidado, cuidado! Ya está. Y así va nuestra cocina, ya pintamos todo de blanco, así es como estaba antes y ahora solo nos falta pintar de verde. Lavar los trastes es un tiempo que nos puede servir mucho para meditar. Recuerdo a Jesús mostrando sus cicatrices cuando se apareció a sus discípulos después de haber sido crucificado. Sus cicatrices son muestra de que alguien pagó un precio muy alto por nosotros y por ese precio somos salvos. La mayoría ocultamos nuestras cicatrices porque no nos gusta su aspecto. Las cicatrices son memoria de que alguna vez hubo una herida. Son señal de que hubo dolor, pero también restauración. Cada una de ellas cuenta una historia que dejó huella en nosotros. Son marcas que pueden dar testimonio de sanidad y esperanza a otros. Este florerito que ven aquí lo tenía en el mueble de madera donde están los juguetes de mi bebé. Decidí pasarlo aquí a la mesa.
Una forma de hacer cambios en nuestra casa en cuanto a la decoración sin gastar tanto es rotar las cosas que ya tenemos en casa, y eso fue lo que yo hice con ese florerito. Tenía una menora en la mesa que, si me siguen por Instagram, seguro ya saben cuál es. Aproveché para limpiar los muebles y tenía una plantita en agua. Aproveché también para pasar la tierra y este fue el resultado del florerito. Así quedó. Me gusta cómo se ve. Creo que también ayuda a que se vea más espacio en la mesa, y así quedó nuestra plantita. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero verlas en un próximo video.